El duelo es una niebla que distorsiona la percepción de quienes se quedan. Pero lo que ocurrió en la casa de mi vecina, la señora Akiko, no puede explicarse por la tristeza. Todos en el pueblo de Kurashiki sabíamos que su esposa, Hana, había fallecido a comienzos de la primavera tras una batalla silenciosa contra una enfermedad degenerativa. Estuvimos en el funeral, vimos cómo el cuerpo era llevado para la cremación y compartimos el pesado silencio de la despedida. Sin embargo, menos de una semana después de las ceremonias, empecé a ver una figura idéntica a Hana a través de las ventanas de papel de la residencia. Akiko, que antes parecía devastada, comenzó a exhibir una sonrisa nerviosa y constante, asegurando a cualquiera que pasara que Hana había regresado con ella y que la muerte no había sido más que un error clínico. Al principio pensamos que la pobre mujer había perdido la razón, pero lo que vi en aquella veranda, bajo la luz de la luna, sugería algo mucho más antiguo y malévolo que una simple demencia. La figura a la que Akiko llamaba Hana se movía con una elegancia que la verdadera Hana nunca había tenido en sus últimos años de vida. A través de las rendijas de las cortinas, las observaba cenar. La esposa se sentaba con una rigidez extraña, la espalda demasiado recta y sus ojos parecían captar y reflejar cada rastro de luz ambiental, brillando con un fulgor verdoso y lechoso incluso en la penumbra. Lo que más me perturbaba era la coordinación entre ellas. Akiko servía la mesa con una sumisión casi servil. Sus movimientos eran temblorosos y sus ojos evitaban constantemente el rostro de su compañera, como si temiera que la máscara se cayera. Hana, por su parte, nunca utilizaba los cubiertos de forma correcta. Sus manos parecían garras atrofiadas que clavaban la comida con violencia, y prefería carnes crudas y vísceras, ignorando los vegetales y el arroz que la verdadera Hana tanto había apreciado en vida. Pasaron algunos días más y la anomalía auditiva se volvió imposible de ignorar. Como nuestra calle era estrecha y las casas de madera estaban muy próximas unas de otras, los sonidos de las conversaciones domésticas flotaban fácilmente a través de las paredes. La voz de Hana era un laberinto de inconsistencias. En un momento sonaba como el registro suave y melódico de la difunta, pero en la sílaba siguiente se transformaba en un sonido gutural y rasposo, como si las cuerdas vocales lucharan contra una morfología extraña. Las oía discutir a altas horas de la madrugada, pero no eran discusiones de pareja. Era la voz de Akiko implorando descanso o silencio, superpuesta por una serie de risitas sibilantes y chasquidos de lengua que recordaban el sonido de un animal saboreando una presa. En ocasiones, la voz de Hana fallaba por completo, siendo sustituida por un ronroneo tan profundo y vibrante que hacía temblar los vidrios de mi propia cocina. Un sonido que no transmitía consuelo, sino una amenaza depredadora y constante. La prueba definitiva de la usurpación ocurrió en una noche de tormenta, cuando un relámpago iluminó la sala de estar de la señora Akiko, mientras las luces de la calle estaban apagadas. Yo estaba en mi porche, intentando recoger las macetas, cuando miré involuntariamente hacia la ventana de mi vecina. La silueta de Hana estaba proyectada contra el papel translúcido del shoji por la luz de una sola vela. El cuerpo parecía el de una mujer pequeña y frágil, pero la sombra que proyectaba en la pared lateral era una abominación geométrica. Mientras la figura humana permanecía inmóvil, la sombra exhibía dos orejas largas y puntiagudas que se movían de forma independiente, captando sonidos invisibles. La sombra de la cabeza era desproporcionada, y lo que debería ser un cuello humano se transformaba en la proyección en una nuca felina cubierta de pelo erizado. Lo más aterrador fue ver la sombra de una cola larga y bifurcada
serpentear por el suelo, azotando con una furia silenciosa que desmentía la paz aparente de aquella escena doméstica. El impacto de aquella imagen me dejó en un estado de vigilia paranoica, en el que el sueño se convirtió en un lujo peligroso. Pasé las horas siguientes intentando racionalizar lo que había visto, culpando al cansancio y a los relámpagos de la tormenta. Pero el recuerdo de aquellas orejas puntiagudas y de la cola bifurcada en la sombra era demasiado nítido para ser una ilusión. En los días que siguieron, la casa de Akiko se convirtió en el epicentro de una extrañeza radiactiva que parecía ahuyentar incluso a los demás animales de la calle. Los perros del vecindario, que antes ladraban a cualquier transeúnte, ahora pasaban frente a su portón en absoluto silencio, con el rabo entre las patas y el pelo erizado. Akiko aparecía rara vez, solo para recoger el correo con movimientos mecánicos y apresurados. Su aspecto era deplorable. Estaba visiblemente más delgada, con profundas ojeras que parecían moretones y una palidez propia de quien no ha visto la luz del sol en semanas. Lo más perturbador, sin embargo, eran las marcas en sus muñecas y cuello, pequeñas costras y arañazos finos, como si estuviera siendo probada poco a poco por un depredador que no tenía prisa por terminar la comida. Decidí que no podía seguir siendo un mero espectador mientras mi vecina se consumía en aquella parodia de hogar. Armado con la excusa de entregarle una cesta de nísperos frescos, llamé a la puerta de la residencia una tarde en que el silencio era especialmente denso. Pasó una eternidad hasta que se oyó el sonido de pasos, pero no era el andar arrastrado y pesado de Akiko. Era un deslizar suave, casi inaudible, que parecía no tocar del todo el suelo de madera. Cuando la puerta corrediza se abrió apenas una rendija, no fue Akiko quien me recibió, sino Hana. De cerca, el efecto de extrañeza era insoportable y me provocaba náuseas físicas. La piel del rostro parecía demasiado estirada sobre la estructura ósea, brillando como cera bajo la luz mortecina del pasillo, y las cejas parecían haber sido dibujadas con tinta de caligrafía por una mano que no comprendía la anatomía humana. El olor que emanaba del interior de la casa era una mezcla repugnante de incienso floral barato y pescado crudo en descomposición, un hedor que la figura intentaba disimular con una sonrisa que revelaba dientes demasiado pequeños y afilados para aquella boca. ¿Desea algo, vecino?, preguntó la figura, y la voz fue una descarga eléctrica para mi sistema nervioso. La cadencia era la de Hana, pero las notas eran metálicas y vibrantes, como si varias voces intentaran hablar al unísono a través de una garganta demasiado estrecha. Extendí la cesta con las manos temblorosas, y los nísperos parecieron de repente pesados como plomo. Hana estiró un brazo para aceptar la ofrenda, y la manga del kimono se deslizó, revelando una piel cubierta por un vello fino y negro que no debería estar allí. Los dedos que sujetaron el asa de la cesta no se cerraron como los de un humano. Envolvieron la madera con una fuerza prensil y una curvatura que recordaba a garras retraídas. No me dio las gracias. Solo inclinó la cabeza en un ángulo de 90 grados, un movimiento fluido e imposible que hizo que las vértebras de su cuello emitieran una serie de chasquidos rápidos como pequeñas piedras siendo trituradas. Detrás de aquella máscara de cera, vislumbré a Akiko sentada en el suelo de la sala de estar, sumida en la oscuridad. Estaba de espaldas a la puerta, balanceando el cuerpo hacia adelante y hacia atrás en un movimiento hipnótico de oración o desesperación. Lo que me paralizó el corazón fue ver que la señora Akiko sostenía un plato de cerámica vacío y lo lamía con una insistencia febril, emitiendo sonidos de ávida satisfacción que eran típicamente felinos. La señora Akiko está
«Bien», logré balbucear, intentando forzar mi entrada con la mirada. La entidad frente a mí soltó una risa seca, una sucesión de sonidos ca que parecían y provenir del fondo del tórax. «Nunca ha estado mejor», siseó la criatura, y por un brevísimo instante sus pupilas se dilataron hasta cubrir casi toda la iris verde, transformando su mirada en dos abismos negros que parecían absorber la luz del atardecer. Finalmente comprendió que en esta casa solo hay lugar para una dueña, y decidí que su rostro era más útil que el mío. La puerta corrediza se cerró con un chasquido seco y definitivo, dejándome solo en el porche con el sonido de los latidos de mi propio corazón resonando en los oídos. El cacacá de aquella risa inhumana parecía haberse quedado atrapado en mi canal auditivo, una vibración parasitaria que me provocaba vértigo y un impulso súbito de vomitar. Comprendí que el Bacon Echo no se había limitado a imitar a la difunta Hannah. Estaba llevando a cabo una transmutación psíquica, un proceso de erosión en el que la identidad de la viuda era despojada hasta el hueso. Akiko, en su vulnerabilidad y luto, no era más que una cáscara donde la criatura depositaba sus instintos animales, mientras el gato ascendía al trono de la conciencia humana, utilizando el rostro de Hannah como una máscara de gala. El horror no residía en la posibilidad de un ataque físico, sino en la visión de aquella mujer anciana lamiendo un plato en el suelo, reducida a una mascota consciente de su propia degradación, mientras el monstruo gobernaba el hogar. Regresé a mi casa tambaleándome, sintiendo que el aire de la noche estaba súbitamente cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de mis brazos. Cerré todas las cerraduras y corrí las cortinas, pero la oscuridad de mi propio dormitorio parecía ahora un refugio insuficiente. La curiosidad mórbida, esa falla trágica de la mente humana que nos impulsa a mirar al abismo, me llevó de vuelta a la rendija de la ventana que daba a la casa de Akiko. Con la caída de la noche profunda, las luces de la vivienda vecina adquirieron un brillo azulado y frío, similar a la fluorescencia de 1900, ciertos hongos de cueva. A través del papel translúcido del shoji vi ahora dos sombras. Ambas exhibían orejas puntiagudas y una silueta alargada y sinuosa, pero una de ellas, la que vestía el kimono de Akiko, estaba a cuatro patas sobre el suelo, siendo guiada por una correa invisible por la sombra que llevaba las vestiduras de Hannah. Realizaban una danza circular, un ritual de sumisión y posesión que parecía sellar el destino de aquella casa para siempre. A través de las paredes delgadas, un olor nuevo comenzó a infiltrarse en mi hogar. No era el aroma reconfortante de sopa de miso o pescado a la parrilla, sino un hedor pesado y metálico, a sangre quemada y vísceras expuestas. Volví a espiar por la rendija de la cortina. En la cocina, Hannah estaba inclinada sobre un fogón bajo, pero no utilizaba cuchillos ni utensilios de metal. Desgarraba trozos de algo crudo con las manos desnudas. Un ave de gran tamaño, quizá, o algo que había arrastrado desde el bosque bajo el manto de la noche. El sonido era un rasgar, estallar rítmico, el crujir de pequeños huesos bajo la presión de dedos inhumanos. Colocó la carne sangrienta en un cuenco de porcelana fina y llamó a Akiko con un sonido que no era un nombre, sino un chasquido agudo de la lengua, una orden vocal que no admitía desobediencia. Akiko se acercó a cuatro patas, su kimono de seda arrastrándose por la suciedad del suelo, y comenzó a comer con una intensidad frenética y desesperada. La entidad que vestía la piel de Hannah observaba todo con una satisfacción a la vez materna y depredadora, acariciando el cabello de Akiko con dedos que terminaban en puntas negras y afiladas. Era un banquete de deshumanización,
un ritual en el que la víctima era alimentada con su propia dignidad a cambio de trozos de carne cruda. La náusea y la indignación finalmente vencieron a mi miedo paralizante. Tomé una linterna de hierro pesada y crucé el estrecho callejón que separaba nuestras casas, decidido a romper aquel hechizo de degradación. Al pisar el porche de Akiko, las tablas de madera no crujieron bajo mi peso. Parecieron suspirar como si la propia estructura de la casa estuviera exhausta de aquella presencia profana. Miré hacia abajo, al cantero junto a la entrada, donde las hortensias favoritas de la verdadera Hana se marchitaban, y vi algo que me heló la médula. Parcialmente desenterrado por zarpazos frenéticos, yacía el cadáver momificado de un gato, la verdadera mascota de la casa. Sin embargo, el cuerpo estaba hueco, una piel seca con la espalda abierta de arriba a abajo, como si algo más grande y más hambriento hubiera nacido de su interior y se hubiera alejado caminando. La comprensión me golpeó como un puñetazo. El Bakeneko no había simplemente aparecido, había crecido durante años de domesticidad silenciosa, alimentándose del luto y del aislamiento, hasta tener la fuerza suficiente para vestir a los muertos. Antes de que mi mano pudiera tocar la puerta, ésta se deslizó sola, revelando un corredor de oscuridad absoluta que olía a pelo viejo y tierra húmeda. Entré en el vacío sofocante de la vivienda, sintiendo que cada paso dado hacia el interior me alejaba más del mundo racional y de la seguridad de la calle. El haz de mi linterna cortaba la penumbra, revelando que la casa, antaño inmaculada y llena de flores, se estaba transformando en un escenario de pesadilla orgánica. Las paredes de papel shoji estaban cubiertas por una sustancia oscura y pegajosa, y mechones de pelo negro estaban incrustados en las juntas de la madera, como si la propia casa estuviera desarrollando un pelaje propio, reaccionando a la presencia de la bestia. Al fondo del corredor, en la sala de estar, la silueta de Hana me esperaba, sentada en posición seiza, pero su postura era demasiado fluida. Sus miembros parecían no tener huesos. Akiko estaba a sus pies, con la cabeza apoyada en el regazo de la entidad, y por un instante la luz de la linterna reveló el horror absoluto. Akiko no estaba, simplemente dormida. Sus ojos estaban abiertos y fijos, pero sus pupilas se habían convertido en rendijas verticales, doradas y vacías de cualquier conciencia humana. Estaba siendo reescrita de dentro hacia afuera. «Apaga la luz, vecino. Estás lastimando sus ojos», dijo la figura de Hana, y su voz ya no intentaba imitar la dulzura de la difunta. Era un sonido áspero, cargado de una autoridad ancestral que me hizo vacilar y casi dejar caer la linterna. La criatura no se levantó, pero su cuello se alargó de forma antinatural, permitiendo que su rostro se acercara al mío, mientras el cuerpo permanecía inmóvil en la penumbra. A medida que el rostro de cera entraba en el círculo de luz, vi que la piel de Hana comenzaba a rasgarse en las comisuras de la boca, revelando un tejido muscular negro y vibrante debajo. La señora Akiko finalmente encontró la paz que vuestra especie nunca comprende. Ya no es una viuda, es parte de la camada. El horror psicológico de ver a aquella mujer, a quien conocía desde hacía décadas, reducida a un receptáculo para la voluntad de un demonio felino, era más doloroso que cualquier herida física. La criatura soltó un ronroneo que sonó como una advertencia sísmica, y las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a desprenderse de las paredes, adquiriendo garras. Las sombras no eran solo la ausencia de luz, eran extensiones táctiles de la malicia de aquella cosa. Se arrastraban por el tatami como tinta líquida, avanzando hacia mis botas con una intención depredadora que hacía vibrar el aire.
Intenté asestar un golpe con la linterna de hierro, pero el brazo de Hannah se disparó con una velocidad que la vista humana apenas podía seguir, sujetando el metal con una fuerza que hizo protestar los huesos de mi muñeca. La máscara de cera que era su rostro comenzó a deshacerse ante mis ojos. La piel de la frente se abrió en una hendidura vertical, revelando un tercer ojo dorado y palpitante que me observaba con una inteligencia fría y galáctica. ¿Quieres salvar lo que ya no existe? Siseó la voz, ahora múltiple, resonando no solo en la habitación, sino directamente dentro de mi cráneo. La señora Akiko me entregó su voluntad a cambio de un final para la soledad. ¿Quién eres tú para negarle su único deseo? Miré a Akiko, esperando encontrar algún vestigio de humanidad, alguna súplica muda en aquellas rendijas doradas que ahora eran sus ojos. Pero no había nada, salvo una calma vacía y aterradora. Ella comenzó a lamer su propia mano, siguiendo el patrón rítmico de la criatura sobre ella, y sus dedos, antes nudosos y frágiles por la edad, parecían estar fusionándose, las articulaciones desapareciendo para dar lugar a algo más flexible y letal. La entidad Hannah empezó a despojarse del kimono, pero lo que había debajo no era el cuerpo de una mujer. Era una masa de pelo negro y músculos que se retorcían bajo una dermis translúcida, una anatomía que parecía cambiar de forma con cada latido del corazón. El horror de Min, presenciar la usurpación total de aquella vida, fue una herida en mi cordura que supe que jamás cicatrizaría. No estaba presenciando solo un asesinato, sino la anulación de un alma para abrir espacio a un nuevo tipo de depredador doméstico. La luz de la linterna comenzó a parpadear, amenazando con extinguirse bajo la presión de aquella presencia que parecía devorar la propia energía eléctrica. La criatura soltó mi muñeca y se incorporó, pero no como un humano. Sus articulaciones giraron en un ángulo imposible y comenzó a girar, iniciando aquella danza macabra que yo había visto antes en la sombra. El sonido de su movimiento era un susurro de seda contra la madera y el crujido rítmico de cartílago rompiéndose. Las sombras del suelo envolvieron mis tobillos, frías como manos de cadáveres sumergidos, impidiéndome retroceder hacia la seguridad del corredor. «No llores por ella», dijo la abominación, mientras el rostro de Hannah se agrietaba como porcelana vieja, revelando el hocico negro y los ojos de fuego debajo. Sus recuerdos ahora son míos. Conozco el sabor de sus besos, el secreto de sus promesas. Yo soy la Hannah que ella siempre quiso, una que nunca enferma, una que nunca la abandonará. ¿Qué es el amor humano sino el deseo de ser consumido por el otro? El rostro de Akiko, ya casi totalmente transformado, se inclinó hacia atrás con un suspiro de éxtasis animal que me heló la sangre. Ya no era la viuda enlutada a la que había intentado ayudar. Era una cría siendo moldeada a imagen de su nueva ama, una conciencia en disolución. La criatura Hannah extendió una mano, ahora una pata negra y articulada, con garras que brillaban como obsidiana, y acarició la mejilla de Akiko, dejando un rastro de sangre donde el metal de las garras cortaba la piel humana. La casa entera comenzó a emitir un ronroneo rítmico, las vigas de madera vibrando con una frecuencia que hacía doler mis dientes y nublaba mi visión. Vosotros, los humanos, construís casas para protegeros de la noche, pero olvidáis que nosotros ya estamos dentro, observándoos desde las sombras de vuestros propios armarios, siseó la bestia. La casa de Akiko ya no era un refugio, se había convertido en una garganta, un sistema digestivo arquitectónico diseñado para procesar el alma de aquella mujer, hasta que no quedara nada más que instinto y sumisión ciega. Las paredes de la sala comenzaron a contraerse rítmicamente, como el esófago de una bestia colosal en pleno proceso de deglución.
el papel de las puertas, Fusuma se volvió húmedo y viscoso, semejante a membranas biológicas palpitantes que exhalaban un calor febril y enfermizo. La entidad que antaño había sido Hana se inclinó sobre mí. Su cuello se transformó en una columna de tendones y sombras que se extendía metros, manteniendo la cabeza a pocos centímetros de la mía, mientras el resto del cuerpo permanecía sentado en la penumbra. «Tu miedo tiene un olor delicioso, vecino», susurró, y cada palabra venía acompañada de un aliento que olía a tierra, de cementerio y leche agria. «Podrías unirte a nosotras. Hay espacio para una sombra más en la pared, una voz más en el coro del silencio». Miré a Akiko y la vi comenzar a arañar el suelo con una fuerza sobrehumana. Sus uñas se desprendían para dar paso a garras negras que emergían de la carne viva, mientras un sonido de satisfacción primitiva y rítmica brotaba de su garganta, ya irremediablemente deformada. En un último destello de voluntad y autopreservación, lancé la linterna de hierro en todas mis fuerzas contra la cabeza de aquella abominación. El impacto no produjo el sonido de un hueso rompiéndose, sino el golpe sordo de algo embotado contra arcilla húmeda o carne podrida. La máscara de cera de Hana se deformó grotescamente y uno de los ojos falsos saltó de la órbita, revelando un vacío hirviente de pelo negro y dientes afilados bajo la piel artificial. Aproveché el breve momento de desconcierto de la criatura para lanzarme a través de la puerta corrediza viscosa, sintiendo las sombras aferrarse a mis pantalones como garras de seda que intentaban arrastrarme de vuelta al abismo. Corrí por el corredor, que ahora parecía extenderse por kilómetros, con las vigas del techo descendiendo como mandíbulas, hasta que finalmente tropecé hacia el exterior, hacia la noche fresca y silenciosa de la calle. Cuando recuperé el aliento y miré hacia atrás, la casa de la señora Akiko parecía perfectamente normal y tranquila bajo la luz de la luna. No había luces azules, no había olor a carne cruda, solo el silencio de una vivienda de aldea. Pero en la ventana superior vi dos pares de ojos verdes brillando en la oscuridad, observando mi huida con una paciencia eterna. Nunca hubo una investigación, ni llamas purificadoras, ni una conclusión lógica para lo que presencié. Llamé a la policía, balbuceando sobre metamorfosis y rituales de sangre, pero cuando las autoridades entraron en la casa, encontraron un escenario de serenidad doméstica impecable. La señora Akiko estaba sentada a la mesa con las manos vendadas. «Un pequeño accidente podando las camelias», explicó con una voz que sonaba como cristal roto pegado a toda prisa, mientras su esposa Hana servía el té con una elegancia silenciosa. Los policías me miraron con la compasión reservada a quienes sufren de agotamiento nervioso, ignorando el hecho de que Hana, que debería estar muerta y cremada, estaba allí, físicamente presente y respirando. La máscara de cera estaba ahora perfecta, sin grietas ni ojos dorados, pero la mirada que me dirigió por encima del hombro de los oficiales fue de una victoria absoluta. Yo era ahora el loco del pueblo, el vecino paranoico, mientras el monstruo se asentaba definitivamente en el corazón de nuestra comunidad, protegido por la propia incredulidad humana. La señora Akiko nunca volvió a salir de casa, y las ventanas fueron selladas permanentemente con tablones de madera bajo el pretexto de preservar la privacidad del duelo. Sin embargo, todas las noches, sin falta, escucho el sonido de dos voces idénticas cantando baladas antiguas al unísono, un dúo de muertas vivas que resuena por el callejón desierto. A veces veo dos sombras de orejas puntiagudas danzando contra las rendijas de los tablones, celebrando una unión que trasciende la biología y la muerte. Pero lo que realmente me impide dormir es lo que encuentro cada mañana en mi propio felpudo. Un pequeño pájaro muerto,
o un ratón meticulosamente desollado, dejado como un regalo, o quizá una advertencia. Sé que es solo cuestión de tiempo hasta que Hannah decida que su colección necesita un nuevo rostro, un nuevo vecino para su danza eterna. Al fin y al cabo, para un Beikneko, el amor no se manifiesta con besos, sino con la paciencia infinita de quien espera a que su próxima presa se olvide de cerrar la ventana. Si te gustó esta leyenda urbana de Japón, deja tu like y compártela con tus amigos. Y si quieres descubrir nuevas historias, sigue el canal y activa la campanita.